Bueno, vamos a arrancar, vamos a dar inicio. Tengan muy buenos días todos y todas. Me alegro de que estemos de nuevo acá presentes y en línea. Luego de esa semana caótica que tuvo el país la semana pasada, me alegra mucho de que se encuentren con bien ustedes. Pues para este día, continuando con la agenda de trabajo de esta semana, vamos a continuar avanzando en contenidos. Para hoy abordaremos lo que es el primero de esta semana, de estas dos horas clases que tenemos en Zoom, que es la ley de Lenz y Faraday, que es bastante interesante, está relacionada a la producción de corriente eléctrica a partir de fuentes magnéticas, así como la de un imán. A partir de un imán, en efecto, podemos producir energía eléctrica. De igual manera, vamos a abordar el segundo contenido en la clase de mañana sobre la generación de corriente alterna. Esos van a ser los dos aspectos a desarrollar para esta semana. Vamos a ver el siguiente punto. Acá vemos lo que son los indicadores de logro para estos dos contenidos. Explica correctamente el origen atómico del campo magnético. Indaga y clasifica los tipos o sus propiedades de los imanes. Explica la ley de Faraday y Lenz en el desarrollo tecnológico. La agenda de trabajo para estas dos sesiones, para estas dos clases, será como primer punto, introducción a los contenidos, ley de Faraday y Lenz y generación de corriente alterna. Segundo punto, desarrollo teórico del tema a través de ejemplos de la vida cotidiana. Tercer punto, explicación de cómo realizar los ejercicios respecto a FEM, que significa fuerza electromotriz. Y cuarto punto, conclusiones y cierre. Esos van a ser los 4 puntos de agenda para esta semana. Si me hacen el favor de anotar esos 4 puntos que van a orientar estas dos sesiones. Porque al finalizar la clase me van a enviar la agenda de trabajo, más el tema, apuntes de clase y la actividad de aplicación que vamos a realizar de este primer contenido de la ley de Lenz y Faraday. Así que me confirman cuando ya hayamos anotado la agenda de trabajo. Para los que se van incorporando, es de anotar la agenda de trabajo que va a orientar el proceso en estos 2 días que tenemos hora clase. Los 4 puntos de agenda, desde ahí va a comenzar lo que es la revisión, que posterior a que finalice la clase me lo van a compartir en el grupo de WhatsApp. Si en dado caso, con respecto a los apuntes de clase, se quedan alguna idea, no se preocupen que yo luego les voy a facilitar la presentación para que puedan hacerlo de una forma más relajada. Si llegara a pasar eso. Me van confirmando en el chat quienes ya vamos terminando para pararme por enterado y dar paso a la siguiente lámina. Gracias por confirmar, Gilma. Como les mencioné, estos dos temas son bastante interesantes, ya que implican aspectos de corriente eléctrica, cómo generar corriente eléctrica a partir de magnetismo.
Incluso más adelante vamos a hacer un ensayo de cómo elaborar con materiales caseros un generador de corriente alterna. Así que me confirman cuando ya hemos terminado de copiar la agenda. Gracias, Juliana, por confirmar. Gracias, Delmi, por confirmar. Para quienes se van incorporando a la sesión virtual, anotemos la agenda de trabajo para luego tener esa parte en la revisión, ya que de allí me van a compartir en una fotografía el trabajo de la clase. ¿Me van confirmando? Ya tenemos la agenda de trabajo. Gracias, Naomi, por confirmar. Génesis, Delmi, Eric, René y Vanessa. Yo ya. Gracias por confirmar. Bueno, como ya la mayoría ya tenemos la agenda de trabajo, si en dado caso no la han terminado de anotar, no se preocupen, que yo luego les voy a facilitar la presentación. Así que vamos a pasar al primer contenido. Pues este va a ser el primer tema que vamos a abordar, que es sobre la ley de Faraday y Lenz. Si gustan, escriben tema, ley de Faraday y Lenz y vamos haciendo apuntes. Pues para dar una inducción a este tema, cuando hablamos de la ley de Faraday y Lenz, nos vamos a referir a la unificación de dos grandes campos que en la época del siglo XVIII parecían no unificables, que no se podían unir, incluso que eran disociables, que no tenían ninguna relación alguna, la cual es el campo de la electricidad y el campo del magnetismo. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Para remontarnos un poco en la historia. Para aquellas épocas habían escuelas, unas que apoyaban de que la electricidad era independiente al magnetismo, de que un imán no puede generar corriente eléctrica, y es bien evidente. Y estaba la otra corriente en la cual apoyaba lo contrario, de que el magnetismo no era producto de la electricidad. Pues a partir de esas dos grandes teorías y esos dos campos que en cierto modo se peleaban por la hegemonía de que la electricidad sobre el magnetismo o que el magnetismo sobre la electricidad, pues a partir de todas esas ideas formuladas apareció este señor en escena, que es Michael Faraday. Michael Faraday desde pequeño fue muy ingenio, este señor. Esta persona, este científico, aparte de que era físico, también estuvo relacionado a aspectos de química y asimismo involucrado con procesos que estaban relacionados a la electricidad y magnetismo. Pues a partir de todas esas ideas que lo acompañó en su trabajo científico, Michael Faraday encontró de que en efecto la electricidad por una parte y el magnetismo por otra parte, de que en algún momento se creían totalmente diferentes y que no tenían ninguna relación, pues él sí vio de que estaban relacionadas, unificó esos dos campos. ¿De qué forma lo hizo? Él creó una nueva ley, que es la ley del electromagnetismo. Pero ¿por qué se llama así la ley? Porque él a través de un experimento, que es la inducción electromagnética, vio de que en efecto un campo magnético, que puede ser de un imán, puede generar corriente eléctrica cambiante en el tiempo y de carácter alterno. Para ponérselos en contexto y de forma más gráfica, veamos acá la imagen. Acá al costado de Michael Faraday, no sé si ustedes logran ver este aparato, que parece, por decirlo así, como un aparato
que alienígena, ¿verdad? Pero lo que consiste este aparato es un núcleo metálico en el cual alrededor está enrollado alambre de cobre. ¿Y qué sucede con ese alambre de cobre? Él indujo lo que es corriente eléctrica circulatoria a través de ese campo magnético que generaba lo que es esta cantidad de alambre de cobre enrollado, que se le denomina espiras, que forman un complejo que se llama bobina. ¿Y qué ocurrió? Pues él vio de que la corriente eléctrica que suministraba a este sistema de espiras y vueltas de alambre de cobre se transformaba en esta parte de la bobina en un campo magnético. O sea, imagínense qué interesante y qué hallazgo que hizo este señor, de que la electricidad en efecto puede generar un campo magnético. Y precisamente con su experimento de inducción electromagnética vio de que tienen una relación, la electricidad y el magnetismo. Por tanto, bien puede ser de que la electricidad produzca magnetismo y de igual manera el magnetismo produce electricidad bajo ciertas condiciones. Y a partir de ello, a partir de esta experiencia que él tuvo, fue como formuló esta nueva ley, en la cual el magnetismo puede producir corriente eléctrica, como lo recalco, o la corriente eléctrica producir un campo magnético a su alrededor. Veamos a la siguiente lámina. Ahora bien, vamos a leer un poco el enunciado de la ley. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer la parte del enunciado de la ley de inducción electromagnética? Un voluntario que me haga el favor de leerlo. Por favor, Naomi, gracias. El enunciado de dicha ley sostiene la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Muchas gracias. En otras palabras y en palabras más simples, lo que nos quiere decir el enunciado de la ley, de que en un circuito eléctrico en el cual circule corriente eléctrica, ¿qué va a pasar? De que el flujo magnético que pueda producir va a variar en el tiempo. En otras palabras, de que a partir de un circuito eléctrico y un material conductor, que puede ser alambre de cobre enrollado, en forma circular, en forma de espiras, le puede producir corriente eléctrica. Para poder constatar y verificar de que en verdad ocurre este proceso, veamos acá la imagen, que es la mejor representación de esta ley de Faraday. ¿Qué sucede en esta imagen? Si ustedes observan, tenemos lo que es el imán con sus respectivas caras, sur y norte, y de esas caras magnéticas salen lo que son las líneas de fuerza, que son esas líneas blancas que podemos observar en la imagen. Pues, ¿qué pasa? En esas líneas blancas es donde está la fuerza de atracción del imán. O sea, si usted coloca un objeto metálico en el interior de esas líneas, va a incidir lo que es el imán y lo va a atraer. Pues, a partir de este principio, él vio de que en efecto era posible producir electricidad. René levantó la mano. Sí, dígame. ¿Puede poner el enunciado de nuevo que no lo terminé de copiar? Vaya, un momento. Acá está. Y como les decía, lo que nos quiso decir Michael Faraday con su principio de que a partir del magnetismo podemos generar corriente eléctrica. Y a partir de todo ese bagaje teórico científico es como más adelante se crearon ciertas aplicaciones y vamos a ver un simulador que les voy a compartir en el cual vamos a ver en acción esta ley de inducción magnética. Y regresando un poco a la imagen, como les explicaba, todo esto de la inducción magnética tiene relación con el campo magnético y como vemos en el imán, esas líneas blancas son las líneas de fuerza, pero les hago la siguiente cuestión. Si vemos dos secciones de alambre de cobre enrollada en forma de espiras, ¿qué creen que pasará
si inducimos esa fuerza magnética del imán en el interior de ese alambre de cobre. Porque si notamos, está conectado a un foco. ¿Creen de que enciende el foco o no lo enciende? ¿Qué creen que pasará? Si Faraday nos dice de que a partir de la inducción magnética, o sea, a partir del magnetismo de una fuente magnética, podemos producir corriente eléctrica, encenderíamos lo que es el foco en esta prueba. ¿Qué opinan? Pueden comentar en el chat o habilitar su micrófono. ¿Qué creen que sucederá? Tenemos acá el voltímetro, tenemos el foco conectado al alambre de cobre, dos secciones que forman bobinas, una de 4 vueltas y otra de 2 vueltas, y tenemos el imán y lo pasamos en su interior, encenderá el foco, va a producir corriente eléctrica ese momento, ¿o no? Gracias, Naomi, por su opinión. Gracias, Irma. Y en efecto, lo que hemos dicho de que se enciende el foco, se ocurre. ¿Por qué? Pero, ¿cómo es eso? Se pueden preguntar ustedes de que un imán, al pasarlo al interior del alambre de cobre enrollado, genera corriente eléctrica. Pero, ¿cómo es eso posible? Pues lo que ocurre es de que en el alambre de cobre hay cargas eléctricas estáticas. No sé si ustedes han escuchado de la electroestática que tienen los aparatos electrónicos, incluso la torre de la computadora o al destapar cualquier dispositivo electrónico siempre le pone lo que es una advertencia de que tenga cuidado con estática, ya que a pesar de que no esté enchufado al toma alimentándose de corriente eléctrica, conserva carga eléctrica. Pues lo que pasa en este experimento, que básicamente es la práctica de esta ley de inducción magnética, de que las líneas de fuerza del imán hacen de que empiezan a desplazarse las cargas eléctricas estáticas que se encuentran en el hilo conductor, que es el alambre de cobre. ¿Y qué sucede? Se empiezan a mover, se empiezan a desplazar y recorren a través del alambre de cobre. Lo encienden de forma estallante y asimismo la intensidad va a depender de qué tan fuerte sea el magnetismo del imán. Asimismo, se lo pasamos por la otra sección que tiene menos vueltas del alambre de cobre, como vemos en la imagen, allí tendremos menos voltaje, sin embargo, también vamos a producir corriente eléctrica. Enrollado y con un imán vamos a generar este tipo de corriente eléctrica, a diferencia de la que nos abastece a nosotros en nuestra ciudad, en nuestro hogar, es una corriente eléctrica renovable, que no implica que un impacto negativo en los ecosistemas, y de igual manera esta corriente eléctrica algunos le denominan que es una energía infinita, porque es inagotable, de que todos sabemos de que los imanes conservan por mucho tiempo su magnetismo, y asimismo también alambre de cobre no es muy cuantioso, no es muy caro, y a partir de ello podemos tener un generador de corriente eléctrica ilimitada. Incluso si esto se aplicara, si las industrias fueran más humanitarias, se aplicara la ley de inducción magnética de Faraday, prácticamente no fuera necesario pagar recibo de luz, porque podemos producir energía gratis solo con una fuente magnética y alambre de cobre enrollado formando una bobina. ¿Alguna duda o pregunta de esta parte? Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Bueno, ahora vamos a hablar del complemento de la ley de Faraday. Faraday fue aquel científico que se interesó principalmente en descubrir la teoría y lo hizo perfectamente, que es la teoría de la inducción magnética, pero
a esa teoría la complementó este señor, que es Heinrich Lenz. Heinrich Lenz fue un alemán y así también él propuso de que aparte de que la inducción magnética puede generar corriente eléctrica, él propuso de que podemos manejar la dirección de esas líneas de fuerza a favor para poder generar trabajo en un motor. Y los principios de Lenz son la base para el funcionamiento de todos los motores eléctricos. Para ponerles un ejemplo, el motor de los ventiladores. No sé si ustedes han visto el motor en el interior de los ventiladores. ¿Qué hay en el interior del motor de los ventiladores? Para quienes ya han tenido esa experiencia o lo han visto, ya han observado. ¿O qué consideran ustedes que hay en el interior de un motor de un ventilador? ¿Qué consideran que podamos encontrar? René, tiene levantada su mano. No, no me la bajó la otra vez. Bueno, pero alguna idea que tenga sobre los motores de los ventiladores. No sé No, qué ha nunca he visto. visto uno. Nunca he visto. Los demás, no sé si se han fijado, pero muy bien, hay alambre de cobre. Y lo que sucede es que ese alambre de cobre en el motor de los ventiladores, si usted lo destapa, ve que está enrollado alrededor de un núcleo, que es un núcleo metálico conductor. ¿Y qué pasa? Pues ese motor funciona con lo que descubrió este hombre, Lenz, el cual dijo de que el flujo magnético genera un campo magnético a partir de la corriente eléctrica que llega a esa bobina y hace de que se mueva la polea y permita generar el movimiento rotativo de las aspas del ventilador, y eso genera una corriente agradable, que es ese viento que nosotros aprovechamos del ventilador. Y básicamente allí vemos aplicada este principio de conservación de la energía, de la inducción electromagnética de Faraday, pero con estas mejoras o ajustes que hizo Lenz para poder producir trabajo a partir de esa inducción electromagnética. En otras palabras, motores eléctricos. Eso fue el pilar que descubrió este hombre Lenz. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Otro voluntario que me haga el favor de leer ese texto respecto al enunciado de la ley de Lenz. Yo, profe. Gracias. Esta ley es fundamental para determinar y controlar la dirección en que se desplaza el flujo eléctrico de un circuito. Su nombre se debe a aquel científico alemán Heinrich Lenz. La formuló en 1834. Muchas gracias. Si observamos la época en la cual él formuló su ley, corresponde a la época en la cual Michael Faraday inventó la ley de inducción electromagnética, ya que ambos son contemporáneos y básicamente ambos hicieron este gran aporte al mundo tecnológico para poder permitirnos a nosotros hoy en día disponer de motores eléctricos. Toda la base que descubrieron estos dos hombres, la base teórica, la base científica, las leyes y su aplicación con diferentes experiencias y experimentos, ha validado y permitido a la humanidad disponer con lo que ahora contamos, con motores eléctricos, los ventiladores, asimismo la lavadora, todos esos motores funcionan con base al principio que estos dos grandes científicos formularon. Y lo que nos dice Lenz básicamente de que el flujo eléctrico, si nosotros lo manejamos en el interior de un circuito, o sea el magnetismo, le damos un ángulo, eso va a permitir poder generar el movimiento de un metal, de una polea, y por ende generar un trabajo, que como todos sabemos los motores eléctricos así funcionan, con una polea que gira a través de un campo magnético. Acá vemos un ejemplo, una representación de esta teoría de Lenz, como podemos ver en la imagen. Acá vemos claramente esas líneas que salen del imán, que les estoy señalando con el puntero, son las líneas de fuerza. ¿Y qué sucede? Según nos dijo Lenz, de que la pasamos al interior de la espira y eso va a generar
de que el flujo magnético se convierta en I, que significa intensidad de corriente eléctrica. Asimismo, acá tenemos una representación de las cargas que están estáticas. Llegamos con el flujo magnético y lo convertimos en I. Génesis, levantó la mano, sí, dígame. No, fíjate. Bueno, como les decía, las cargas estáticas las podemos transformar en intensidad de corriente eléctrica. Acá tenemos ¿Cómo otra enunciado? representación. ¿Sí? El enunciado. Ya se lo planteo, permítanme. Y como les decía, tenemos acá otra representación. Tenemos un conductor rectilíneo, una varilla metálica, alambre de cobre, dos secciones espirales, dos bobinas. ¿Qué sucede? La corriente eléctrica que circula en la varilla se transforma por medio de estas bobinas, de este alambre de cobre, en campo magnético, en magnetismo. Y tenemos claramente de que Lenz estaba en lo cierto en cuanto a la fuerza electromotriz. Acá está el enunciado para quienes no lo han anotado aún. Aunque yo luego les voy a facilitar la presentación, si no logran copiarlo completo. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Bueno, vamos a hacer una retroalimentación rápida sobre los ejercicios. Acá tenemos dos problemas sobre la teoría de Lenz, pero para progresar más rápidamente, tenemos el primer ejercicio. Si en la bobina que forma el motor de una lancha es de 2000 espiras y se mueve dentro de un campo uniforme de 900 telas, siendo el campo perpendicular al plano de la bobina, cuya sección transversal es de 0.90 metros cuadrados, saliendo de la bobina del campo en 2 segundos, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida en el motor de la lancha? Como podemos ver, tenemos ciertos valores, tenemos espiras, que son las vueltas de alambre de cobre que están adentro del motor de la lancha, que son 2000, tenemos un campo magnético de 900 telas, tenemos así también un tiempo, que es el tiempo de salida de ese campo magnético de esas 200 espiras, y de igual manera tenemos lo que es un área transversal de 0.90 cuadrados. Ahora bien, para poder encontrar la fuerza electromotriz, vamos a emplear esta fórmula, que nos dice de que la fuerza electromotriz, que es este símbolo que parece una E, va a ser igual a N, que es la cantidad de espiras, multiplicado por A, que es el área, y lo que nos resulte lo vamos a multiplicar por el producto de dividir el flujo entre el tiempo, que es la B, flujo, y T, tiempo. Hacemos la sustitución con los datos que nos ha proporcionado el ejercicio, 2000 espiras de vueltas de alambre de cobre, la sección transversal que tiene un área de 0.90 y luego tenemos 900 telas de flujo y el tiempo de segundos. Hacemos la operación, 900 telas dividido entre 2 segundos y nos va a dar 450 telas sobre segundo. Pues cuando ya tenemos el producto de esa división de flujo magnético entre el tiempo, pasamos a multiplicar todo. Las 2000 espiras de alambre de cobre, luego multiplicamos por la sección del área transversal, que es 0.90 cuadrados, por 450 telas sobre segundo. Hacemos esa operación, pone en su calculadora todo entre paréntesis y le da igual, y le va a resultar de que en este caso la fuerza electromotriz inducida es de 810 por 10 elevado a la 3 voltios. Eso significa de que la fuerza inducida es alta, debido a que tenemos un motor con bastantes vueltas de alambre de cobre, en específico 2000 espiras. ¿Alguna duda, pregunta sobre este primer ejercicio de cómo realizarlo? ¿Estamos claros con este primer problema? ¿Alguna duda, pregunta? Yo solo saber qué significa cada voladita, o sea, la N, la A, la B, la T.
La N significa espiras, la A significa área, la B significa flujo magnético y la T tiempo. A partir de ello, solo sustituimos, ya todos los valores nos va a dar la fórmula. Encontramos el producto del flujo magnético B entre el tiempo y luego cuando ya tenemos ese producto, pasamos a multiplicar todo. Como hemos hecho en el último paso, 2000 espiras por 0.90 metros cuadrados por 450 teslas sobre segundo, hasta obtener ya la fuerza electromotriz inducida, que es de 810 por 10 elevado a la 3 voltios. La B dijo que era flujo magnético, ¿verdad? Sí, flujo magnético y la T, tiempo. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Estamos claros los demás? Ya que la actividad de aplicación consiste en unos ejercicios. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente ejemplo. Acá tenemos un ejemplo diferente, en el cual tenemos una varilla de cobre de 2.5 metros que lo hace girar lo que es un flujo magnético de 40 teslas a una velocidad de 12 metros por segundo. Como vemos, la fórmula ha sufrido un cambio. Tenemos el mismo símbolo para fuerza inducida electromotriz. Tenemos de que es igual a menos flujo por longitud de la varilla por la velocidad. Y como ya tenemos los valores, hacemos la sustitución. Tenemos los 40 teslas de flujo magnético, que ya nos dio el problema que se encuentran girando en cuanto a la hoja. Tenemos también la velocidad en razón de la longitud de la varilla, que es de 2.5 metros, y luego el valor en el cual gira esa varilla. En ese campo magnético, como lo hicieran lo que son las agujas de reloj, que es de 12 metros por segundo. Luego que ya hemos sustituido, acá es mucho más simple la operación que en el ejercicio anterior, ya que multiplicamos todo. 40 teslas por 2.5 metros por 12 metros por segundo. Y nos va a resultar de que la fuerza electromotriz inducida es de menos 1.2 por 10 a la 3 voltios. Si ustedes se preguntan, pero ¿y ese negativo qué significa? Significa el valor perdido de fuerza electromotriz por parte del campo magnético, que va a ser en razón de menos 1.2 por 10 elevado a la 3 voltios. ¿Alguna duda? Pregunta de este segundo ejemplo. Profe, si a mí me sale en la calculadora como menos 1200, ¿cómo hago para que me salga así la respuesta? Busque la tecla ENG y la presiona y se la va a convertir en notación científica. Y ya le va a aparecer el resultado, ¿sí? A mí en la calculadora sí me aparece, pero no me aparece negativo, sino que me aparece positivo. Entonces ahí siempre la respuesta nosotros le vamos a agregar el signo menos. ¿Sí? No, siga. Lo que pasó y puede ser es que no agregó el menos al flujo magnético. Al menos, en este caso fue 40 teslas. Pone menos 40 teslas, siempre el primer valor lo va a poner en negativo. Y ya Siempre. los demás. Entonces en este tipo de ejercicio siempre el primer valor va a ser negativo. Sí, siempre va a ser negativo, ya que es el flujo magnético y como hablamos de la pérdida de fuerza electromotriz inducida, ponemos en negativo el primer valor y luego multiplicamos todo.